¿Es una broma? La pregunta flotaba en el aire fresco del otoño, aguda y condescendiente. Brice, el cadete con el uniforme impecablemente planchado y la mueca de desprecio que parecía ser un rasgo permanente de su rostro, sostenía la pistola de entrenamiento con firmeza. Su cañón negro e inflexible estaba presionado firmemente contra la piel delgada y arrugada de la sien de Gordon Whittaker. Gordon, con sus 87 años, ni siquiera se inmutó. Permaneció sentado en el banco del parque, con las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en un punto distante más allá del césped bien cuidado de la plaza del pueblo. Su calma era una isla en un mar de agresividad adolescente. Otro cadete, un chico desgarbado llamado Peterson, cambiaba el peso de un pie a otro. «Ríndete, viejo. Solo muestra un poco de respeto y nos iremos». Su voz intentó sonar autoritaria, pero tembló en los bordes. La de Brice era firme. Dije, ¿eres sordo o simplemente estúpido? Empujó la pistola con más fuerza contra el cráneo de Gordon. Soy un oficial cadete en la Academia Militar de Westmarch. Te pondrás de pie cuando me dirija a ti. Los ojos de Gordon, del color de un cielo descolorido, se apartaron lentamente del horizonte y se posaron en Brice. No estaban enojados, ni temerosos. Simplemente observaban. Y en lo más profundo de ellos, algo antiguo y peligroso se agitó. El enfrentamiento no había comenzado con un arma, había comenzado con un termo. A Gordon Whittaker le gustaba tomar su café en el parque todos los martes por la mañana. Se sentaba en el mismo banco frente a los terrenos de la Academia de Westmarch y observaba a los cadetes entrenarse en los lejanos campos de desfile. Le recordaba una época en la que su propia espalda estaba más recta, sus propias piernas más fuertes. Estaba sirviendo una taza de café negro humeante cuando se acercaron. 4 de ellos, caminando con la arrogancia arrogante de los jóvenes que creen que el uniforme que llevan los hace invencibles. Los lideraba Brice. Era alto, con una mandíbula que parecía cincelada en granito y ojos que reflejaban una crueldad despreocupada. Vieron a Gordon, un anciano de aspecto frágil con una desgastada cazadora roja, y lo marcaron como blanco para su diversión matutina. «Miren esta reliquia», había dicho Brice, en voz tan alta que todo el parque la oyó. Probablemente crea que sigue luchando contra el Kaiser. Los demás rieron disimuladamente. Gordon los ignoró, tomando un sorbo lento de su café. Su silencio era un lienzo en el que pintaron sus propias inseguridades. Confundieron su quietud con debilidad, su silencio con miedo. «¿Qué es eso en tu chaqueta, papá?», preguntó uno de ellos, señalando con un dedo cuidado la solapa de Gordon. Allí había un pequeño emblema de metal deslustrado. Un águila, un globo terráqueo y un ancla. Estaba desgastado por el tiempo. Los detalles se habían desdibujado, el baño de plata se había desgastado hacía tiempo hasta convertirse en un peltre opaco. Probablemente lo había sacado de una caja de cereales. Brice se burló. Se acercó, acorralando a Gordon, invadiendo su espacio. «Tipos como tú abundan. Llevas una chatarra de segunda mano y esperas que te agradezcamos tus servicios». Gordon volvió a enroscar lentamente la tapa de su termo. Lo colocó con cuidado a su lado en el banco. No los miró, pero su voz, aunque tranquila, atravesó sus risas. «Deberían irse, chicos». La simple orden, dada sin acaloramiento, solo enfureció a Brice. ¿Quién era este viejo para decirles qué hacer? Ellos, los futuros líderes de la mayor fuerza de combate del mundo. «¿O qué, abuelo?», espetó Brice. «Nos vas a aburrir mortalmente con una historia sobre lo duras que eran las cosas en tu época». Extendió la mano y empujó el hombro de Gordon. No fue un empujón fuerte, pero fue irrespetuoso. Cruzó la línea. Gordon no tropezó. Pareció absorber la fuerza,
Su cuerpo fibroso era tan inflexible como una vieja raíz de roble. Se puso de pie lentamente. Era más bajo que Brice y pesaba 45 kilos menos. Sin embargo, por primera vez, los demás cadetes sintieron un atisbo de incertidumbre. Había algo en la postura del anciano, una quietud encogida que resultaba más intimidante que cualquier grito. No te lo volveré a decir, dijo Gordon, con la voz aún baja, aún tranquila. Fue entonces cuando la arrogancia de Brice se convirtió en algo más feo. Su rostro enrojeció de rabia. Sin embargo, ser desafiado silenciosamente por este don nadie, esta reliquia delante de sus compañeros, era un insulto que no podía soportar. No me lo volverás a decir. La risa de Brice fue aguda y sin humor. No estás en posición de decirme nada. Desenfundó la pistola de entrenamiento azul y naranja de su cadera, un artículo estándar para sus ejercicios de campo. Los demás cadetes retrocedieron un paso nervioso. Ya no se trataba de una simple novatada a un anciano. Brice, quizá deberíamos irnos, dijo Peterson, con la voz nerviosa como un susurro. Cállate, Peterson. Brice espetó, con la mirada fija en Gordon. Este viejo fósil necesita aprender una lección sobre respetar a sus superiores. Dio un paso al frente y presionó el cañón de la pistola de entrenamiento contra la cabeza de Gordon. Y fue entonces cuando el mundo en el parque pareció ralentizarse. Una mujer que paseaba a su perro se quedó paralizada, llevándose la mano a la boca. Un hombre que leía un periódico lo bajó, con los ojos muy abiertos, pero nadie se movió. Nadie intervino. Eran solo espectadores de un drama que no entendían. Brice se inclinó, su voz un susurro venenoso. Ahora, vas a disculparte conmigo por tu falta de respeto. Vas a ponerte firme y llamarme señor. ¿Entiendes? La expresión de Gordon no cambió. Pero dentro de su mente, el presente se disolvió, reemplazado por un destello abrasador del pasado. El frío plástico de la pistola de entrenamiento contra su sien se sentía extraño. La auténtica, una M1911, era pesada, sólida, un peso reconfortante en la mano de un joven. El aire fresco otoñal del parque fue reemplazado por el denso y húmedo hedor de una jungla al otro lado del mundo. Un olor a barro, podredumbre y sangre. El rostro arrogante del cadete se transformó en los ojos aterrorizados de un soldado enemigo, un niño no mayor que Brice, con las manos alzadas en señal de rendición sobre una trinchera lodosa y empapada de sangre. Gordon no estaba allí en ese recuerdo como víctima. Estaba allí como la tormenta. Estaba allí como quien mantenía la línea. El foco del recuerdo se agudizó, concentrándose en un solo objeto. Una mano. La de su capitán, presionando un pequeño y deslustrado águila, globo terráqueo y alfiler de ancla en su palma. El alfiler aún estaba caliente del bolsillo del capitán. Se sentía imposiblemente pesado. Te darán el oficial más tarde, Gani. La voz del capitán era áspera, cargada de agotamiento y dolor. Pero este era de mi padre. Lo usó en Iwo Jime. Lo honras al usarlo ahora. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo un eco de profunda tristeza y deber inquebrantable. Estaba de vuelta en el banco del parque, con la pistola de entrenamiento aún en la cabeza, el chico seguía hablando. Míralo, se burló Brice, haciendo girar la vieja clavija con la mano libre. Probablemente ni siquiera sabe lo que significa. Al otro lado de la calle, Frank Jensen, un coronel retirado del ejército con un polo descolorido, iba a comprar el periódico matutino. Había visto a los cadetes pavoneándose hacia el anciano y no le había dado importancia. Los chicos son chicos llenos de orina y vinagre. Había visto a miles como ellos, pero cuando sacó la pistola se le heló la sangre.
No estaba lo suficientemente cerca como para oír lo que decían, pero podía ver la rígida arrogancia del cadete líder. Y podía ver al anciano. Frank contuvo la respiración. Conocía esa mirada. La había visto en los ojos de los hombres en Bagdad, en las montañas de Afganistán. Y en el espejo, después de su tercer turno, se veía la calma inquietante de un hombre que había atravesado el infierno y lo había encontrado deficiente. Era la mirada de un hombre que había hecho las paces con la violencia hacía mucho tiempo y que ahora, con gran reticencia, volvía a abrirle la puerta. Y Frank supo con una certeza que lo heló hasta los huesos. Que si alguien no intervenía en los próximos 30 segundos, esos 4 cadetes aprenderían una lección que los destrozaría de por vida. El anciano no estaba en peligro. Ellos sí. La mano de Frank, temblorosa con una mezcla de rabia y adrenalina, buscó a tientas su teléfono. No marcó el 911. La policía local no entendería los matices de esto. Verían una pistola de entrenamiento y a un anciano confundido. Se equivocarían. Revisó sus contactos, con el pulgar golpeando la pantalla. Sabía exactamente a quién llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo contestaran con un brusco. M.C. Raven. Marcus, soy Frank Jensen. Dijo Frank. Su voz se entrecortó con urgencia. Mantuvo la mirada fija en la escena del otro lado de la calle. Estoy en la plaza del pueblo. Tienes a 4 de tus cadetes agrediendo a un anciano. Uno de ellos le apunta con un arma a la cabeza. Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz del general, dura como el pedernal. ¿Estás seguro de que son míos? Estoy mirando sus parches de hombro ahora mismo, Marcus. Son tuyos. Dijo Frank. Y tienes que venir aquí. No tus policías militares. Tú. El anciano. No tiene miedo. Está a punto de resolver este problema él mismo si no te das prisa. Y no creo que quieras ver cómo lo resuelve. Describe al hombre, Frank. M.C. Raven ordenó. Anciano. Tal vez a finales de los 80. Nervioso. Cazadora roja descolorida. Y tiene un pin en la solapa. Un águila vieja. Globo terráqueo y ancla. El silencio al otro lado de la línea fue repentinamente profundo. Frank casi podía oír los engranajes girando. En la cabeza del general. Frank. La voz de M.C. Raven era diferente ahora, tensa, con algo que sonaba a miedo. Describe el pin. Exactamente. Es viejo, dijo Frank, entrecerrando los ojos. Deslucido. Desgastado, casi liso. Parece que ha pasado por 1 o 2 guerras. Respiró hondo. Entonces quédate ahí, Frank. No dejes que se vaya. Voy para allá. La línea se cortó. Frank Jensen colgó el teléfono, con un nudo de anticipación en el estómago. Presentía que esta iba a ser una mañana de martes muy interesante. Dentro de la majestuosa oficina con paneles de roble del comandante de West March, el general Marcus M.C. Raven permanecía erguido, con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que la línea se hubiera cortado. Lo volvió a colocar en su lugar con un movimiento deliberado y controlado que delataba la tormenta que rugía en su interior. Deslucido. Desgastado. Un viejo marine. Su mente corría, conectando puntos que habían estado dispersos durante décadas. Capitán, le ladró al ayudante que estaba junto a la puerta. Señor, consígame los 9 archivos de autorización. Quiero el expediente de la operación Anochecer, no el resumen desclasificado. Los registros originales y sellados de Simpac. Ahora. El capitán abrió los ojos de par en par. Señor, ese expediente está bajo triple sello.
Requiere autorización presidencial. Tartamudeé, capitán. La voz de M.C. Raven era un gruñido bajo que no admitía discusión. El ayudante palideció, asintió y prácticamente salió corriendo de la habitación. M.C. Raven se volvió hacia su terminal de seguridad, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Ingresó una serie de códigos alfanuméricos que le otorgaron acceso a las bóvedas digitales más profundas y oscuras del ejército. Escribió un conjunto de palabras clave. Anochecer. Pelotón fantasma. Único superviviente. Un solo archivo apareció en la pantalla. Su contenido estaba censurado en un 90%. Pero en la parte superior había una fotografía granulada en blanco y negro tomada hace más de 50 años. Mostraba a un joven sargento de la infantería de marina. Su rostro manchado de suciedad y agotamiento. Sus ojos ardían con una intensidad que desafiaba la imagen monocromática. Debajo de la foto había un nombre. Whitaker. Gordon. Y debajo, una designación legendaria en los rincones más oscuros de la historia militar. El indicativo de llamada fantasma. M.C. Raven sintió que un terror gélido lo invadía. No podía ser. No era él. No estaba allí. No estaba allí. No estaba allí. Tomó el teléfono de su escritorio, el que tenía línea directa con su personal superior. Coronel Davis, Mayor Thorne, reúnan a todo el personal de mando en la escalinata de la entrada. Uniformes de clase A. Hace 5 minutos, ordenó, despliegan los vehículos de mando. Código 1, escolta a la plaza del pueblo. Muévanse. Colgó el teléfono de golpe y se dirigió a la puerta, agarrando su gorra formal. La institución que dirigía, la piedra angular del honor y la disciplina, acababa de cometer un sacrilegio, y él tendría que ser quien lo espiara. De vuelta en el parque, Brice estaba ebrio de sí mismo. El silencio continuo de Gordon era un desafío que no podía tolerar. Era como gritarle a una montaña. La falta de respuesta fue más exasperante que cualquier argumento. ¿Qué pasa, viejo? ¿Perdiste el valor? Brice se burló, apretando la pistola con más fuerza. Los demás cadetes se removieron nerviosos. La broma, si alguna vez la hubo, había muerto hacía tiempo. Esto era otra cosa. Algo feo y fuera de control. Soy un futuro oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, declaró Brice, inflando el pecho. Represento la autoridad de esta nación. Eres un anciano insignificante que me obstruye. Podría hacer que te arresten. Podría hacer que te envíen a una evaluación mental. Necesitas aprender cuál es tu lugar. Fue la extralimitación definitiva e imperdonable. Había invertido por completo los roles de héroe y villano, de fuerza y debilidad. Vio el uniforme en su propio cuerpo, pero estaba ciego a las décadas de honor encarnadas en el hombre tranquilo que tenía ante él. Gordon simplemente lo observó, sus descoloridos ojos azules albergaban un universo de experiencia que Brice no podía ni siquiera empezar a comprender. Entonces se oyó el sonido. Comenzó como un lamento lejano, que se acercaba rápidamente. No era el aullido familiar de un coche patrulla ni el bramido de un camión de bomberos. Era una sirena penetrante y multicolor, de las que se usan para escoltas militares y gubernamentales de alto rango. La multitud en el parque murmuró, girando la cabeza hacia el sonido. 3 relucientes todoterrenos negros, flanqueados por 2 patrullas de la policía militar con luces intermitentes, avanzaron silbando por la calle principal y se detuvieron en seco al borde de la plaza. No estacionaron con cuidado. Se detuvieron en ángulos abruptos, bloqueando la carretera, con las puertas abiertas de golpe antes de que dejaran de balancearse. Del vehículo delantero salió John. El general Marcus M. C. Raven.
Era la viva imagen de la autoridad de mando, con su uniforme de clase perfectamente planchado, su pecho un bloque sólido de cintas de colores, su rostro una máscara de furia fría. Le seguía todo su personal de mando superior, una docena de coroneles y mayores, hombres acostumbrados a dar órdenes, no a obedecerlas, todos moviéndose con un propósito sincronizado y aterrador. Los 4 cadetes se quedaron paralizados, la sangre se les heló en las venas. Reconocieron al comandante al instante. Brice se quedó boquiabierto, y la pistola de entrenamiento que sostenía en la mano de repente parecía de plomo. Su rostro, momentos antes enrojecido por la arrogancia, ahora tenía el color de la ceniza. Las botas del general M.C. Raven crujieron sobre la hierba al avanzar a grandes zancadas. No miró a los cadetes. No reconoció a la multitud. Sus ojos, que ardían con un fuego frío e intenso, estaban fijos en un solo hombre, Gordon Whitaker. Su personal se desplegó tras él, formando un semicírculo silencioso e intimidante que separaba el enfrentamiento del resto del mundo. M.C. Raven se detuvo exactamente a 1 metro de Gordon. No miró a Brice ni a la pistola que seguía apuntando, temblando ante la cabeza de Gordon. Simplemente se quedó allí un segundo, su presencia absorbiendo todo el aire del parque. Entonces, con un crujido de talones sobre la hierba seca que sonó como un disparo de rifle, realizó el saludo formal más rígido de su larga y condecorada carrera. Sargento Mayor Whitaker. La voz de M.C. Raven resonó, clara y potente, resonando en la silenciosa plaza. General M.C. Raven, comandante de West March. Es un honor, señor. Las palabras impactaron el aire con la fuerza de un golpe físico. Señor. El comandante había llamado señor al anciano. Brice parecía como si le hubiera caído un rayo. El título en sí mismo fue una conmoción. Sargento Mayor. El rango alistado más alto y respetado. Una leyenda por derecho propio. Pero M.C. Raven no había terminado. Se quedó allí, con la mano en ese saludo perfecto, y comenzó a hablar de nuevo. Su voz recitaba una letanía de valor como si fuera un texto sagrado que hubiera memorizado hacía mucho tiempo. Gordon Ghost Whitaker. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos retirado, comenzó, su voz resonando con una reverencia que aturdió a los espectadores. Condecorado con la Cruz de la Armada. Hizo una pausa. 2 veces. La Estrella Plateada. Otra pausa. 3 veces. 16 corazones púrpuras. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Frank Jensen, al otro lado de la calle, bajó el teléfono y una lenta y sombría sonrisa se dibujó en su rostro. Era el único superviviente del pelotón fantasma del asedio de Anlock. Tras defender el perímetro norte contra 3 oleadas de asalto enemigo, M.C. Raven continuó, con la mirada fija en Gordon. Él es el hombre que defendió la colina 742 sin ayuda de nadie durante 3 días y 3 noches con una ametralladora capturada y 7 balas en su arma de mano hasta que llegaron los refuerzos. M.C. Raven finalmente bajó el saludo militar, pero su postura se mantuvo de profundo y constante respeto. Sargento Mayor, sus informes posteriores a la acción son lectura obligatoria para todo candidato a oficial que entre por las puertas de mi academia. No es una reliquia. Es el estandarte. La reivindicación pública fue absoluta. La leyenda había quedado al descubierto para que todos la vieran. El tranquilo anciano de la chaqueta desgastada resultó ser un gigante, un pilar de la misma institución que estos chicos decían representar. Brice finalmente bajó torpemente la pistola de entrenamiento. Se le resbaló de los dedos inertes y cayó al pavimento. Solo entonces el general M.C. Raven volvió la mirada hacia los 4 cadetes. La calidez y la reverencia de su expresión se desvanecieron, reemplazadas por una frialdad ártica más aterradora que cualquier grito.
Su voz se redujo a un susurro bajo y letal, de alguna manera más amenazante que su anterior estruendo. Tú, dijo, clavando en Brice una mirada de puro desprecio. Cadete, ¿cómo te llamas? Brice, Thompson, señor, tartamudeó, temblando. Cadete Thompson, dijo M.C. Raven, con las palabras heladas. Apuntaste con un arma a la cabeza de una leyenda viviente. Te subiste a hombros de gigantes como él para verte mejor en el espejo. Has deshonrado ese uniforme. Has deshonrado esta academia. Y han deshonrado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyo honor este hombre defendió con su propia sangre. Se volvió hacia su ayudante. Capitán, llévenlos. Están expulsados de la Academia Westmarch. Con efecto inmediato. Serán procesados y escoltados fuera de esta base en 1 hora. Sus carreras militares terminaron antes de comenzar. Asegúrense de que sus registros reflejen una conducta inapropiada de la manera más cruda posible. Los cadetes, pálidos y temblorosos, parecían como si sus mundos acabaran de terminar. No protestaron cuando 2 mayores de rostro severo se adelantaron para escoltarlos. M.C. Raven se volvió hacia Gordon, su expresión se suavizó una vez más en una profunda disculpa. Sargento. Mayor Whitaker, en nombre de Westmarch y de todas las Fuerzas Armadas, lamento profundamente la deshonra que se le ha infligido hoy. Gordon Whitaker finalmente apartó la mirada del horizonte y se encontró con la mirada del general. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Luego miró las siluetas que se alejaban de los 4 cadetes caídos en desgracia. Son solo niños, general, dijo, con voz tranquila pero cargada de toda una vida de autoridad, llenos de orgullo sin ninguna guerra en la que ponerla. Necesitan aprender que el uniforme no hace al hombre. El hombre tiene que ser digno del uniforme. No era una excusa para su comportamiento, sino un diagnóstico, una muestra de sabiduría ofrecida con gracia en lugar de ira. Gordon se llevó la mano a la solapa, su pulgar rozando suavemente la superficie desgastada del globo terráqueo y el ancla. Por un breve instante, el parque, el general y la multitud se desvanecieron. Tenía 20 años otra vez, yacía en una camilla, el mundo era una mancha de dolor y verde lodo. Un rostro se inclinaba sobre él, su capitán, un hombre al que veneraba, su propio rostro una máscara de dolor por los hombres que habían perdido. El capitán presionó el pequeño alfiler en la palma de Gordon, cerrando sus dedos ensangrentados alrededor de él. El oficial vendrá después, Gani. El capitán había dicho con voz áspera, con la voz cargada de emoción. Pero este era de mi padre. Lo usó en Iwo Jime. Lo honras al usarlo ahora. El broche no era solo de metal, era un eslabón en una cadena de honor, un legado de sacrificio transmitido de una generación a la siguiente. Un legado que estos chicos casi habían pisoteado. Las consecuencias en la Academia Westmarch fueron rápidas y decisivas. El general M.C. Raven cumplió su palabra. En 1 semana, se agregó un nuevo curso obligatorio al currículo para todos los cadetes de primer año. Se llamó el legado de los fundamentos del honor para alistados, y el primer plan de lección fue un estudio de caso detallado de 3 horas sobre el historial de servicio del sargento mayor Gordon Ghost Whitaker. La academia también emitió una disculpa pública formal en el periódico local de la ciudad. Reconociendo el profundo fracaso en liderazgo y carácter demostrado por los cadetes al reafirmar su compromiso con el valor que encarnaba el sargento mayor Whitaker. Pero el verdadero epílogo de la historia tuvo lugar 1 mes después, no en un aula ni en una plaza de armas, sino en el pasillo estéril e iluminado por fluorescentes de un supermercado local. Brice Thompson se quitó el uniforme y su futuro ahora era reponer los estantes, con movimientos mecánicos y la mirada baja. Llevaba un delantal rojo manchado y una etiqueta con su nombre. Estaba reponiendo sopa enlatada cuando oyó una voz suave a su lado.
El pollo con fideos está mejor que el tomate. Brice se quedó paralizado. Levantó la vista lentamente y vio a Gordon Whittaker de pie allí, sosteniendo una cesta de la compra. El anciano no sonreía, pero sus ojos no reflejaban malicia. No había ningún te lo dije, ninguna ira persistente. Solo había una tranquila y desconcertante sensación de paz. El primer instinto de Brice fue huir, desaparecer entre los estantes de pasta y pepinillos. Sintió un calor sofocante de vergüenza subirle por el cuello, tan intenso que casi le mareaba. No podía hablar. Simplemente se quedó mirando, esperando la condena que sabía que merecía. Gordon tomó una lata de sopa de pollo con fideos y la metió en su cesta. Miró directamente a Brice, no como un héroe ante una desgracia, sino simplemente como un hombre ante otro. Es una carga pesada, hijo, dijo Gordon con voz suave. Ese orgullo tuyo. Puede ser una herramienta poderosa o puede ser un veneno. La lección más difícil que aprendemos es la diferencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el pasillo silencioso. No dejes que este sea el final de tu historia. Que sea el comienzo de una mejor. Asintió brevemente, se dio la vuelta y continuó comprando, sus pasos se arrastraban suavemente sobre el suelo de linóleo. Brice se quedó solo en el pasillo, rodeado de latas de sopa. Por primera vez desde que era pequeño, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Fue en ese momento de calma e inesperada gracia que finalmente comenzó su verdadera educación. La historia de Gordon Whittaker nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo de la forma más silenciosa. Si te inspiró esta historia de valor y reivindicación, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a Better en Valor para conocer más historias y compartirlo con alguien que necesite escucharlo.